Hola amigos, aquí el profe Javier. Saludos nuevamente. Aquí un poco recuperándome de una extraña monga o catarro, no sé todavía qué fue lo que tuve. Así que la voz suena un poco afónica. Hoy pues voy a introducir un nuevo formato para los lunes, ¿verdad? Y básicamente el programa se va a llamar Lo bueno, lo malo y lo feo. Y con ello, en vez de estar, ¿verdad? Dividiendo los segmentos en términos de liga, los vamos a coger por cuáles fueron los mejores partidos, cuáles fueron los partidos quizás no tan buenos o malos y cuáles fueron los partidos más terribles o lo peor que vimos realmente en el fin de semana, ¿ok? Así que en el primer segmento un poco vamos a tomar lo que me parece que fueron los dos mejores partidos de este fin de semana, comenzando con el último partido del fin de semana, el del Madrid frente al Real Sociedad, y siguiendo con el partido de la Copa FA, el enfrentamiento de la Copa FA entre el um, Manchester City y el Arsenal. La importancia de ese partido, porque estábamos hablando que era la primera vez que se encuentran el puntero y la escolta de la Liga Premier en toda la temporada, una temporada un poco. Ya en el segundo segmento, en lo malo, pues vamos a coger el partido quizá que prometía y que eh, no resultó ser tan interesante, probablemente aburrido si usted quiere. Y en el tercer segmento voy a coger el partido que realmente sentimos que perdimos el tiempo viéndolo o dedicándole el tiempo independientemente del resultado. Así que nada, comencemos con lo bueno. Bueno, como le dije hace un momento, en este segmento, lo bueno, este fin de semana tuvimos dos buenos partidos. Por un lado, el empate a cero en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Real Sociedad y el enfrentamiento por la cuarta ronda de la Copa FA entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad, ¿verdad? En la casa del Manchester City. Comencemos con el primero. El primero me pareció un partido sensacional. Es uno de esos partidos donde uno, eh, ¿verdad? Los que no les gusta tanto este deporte y ven un marcador 0-0, un empate de ese tipo, pues siempre piensan que debe haber sido un partido aburrido, etcétera, etcétera. Pero me pareció un partido muy, muy entretenido, dos equipos claros en lo que querían hacer. Yo creo que lo más destacable cae de parte del Madrid, pero no por ello uno debería de olvidar un poco todas las cosas buenas que hizo en ese partido la Real Sociedad, pero comencemos por el Madrid, ¿verdad? Desde que comencé este blog, vengo diciendo que el Madrid no viene bien, que su problema primordialmente pasa por el medio campo, que parecería ser que la necesidad de un recambio ahí es urgente, pasan eh, también por algunas lesiones de algunos jugadores clave, el hospital se sigue llenando también en Madrid, y también por decisiones técnicas que pues son muy propias de Ancelotti. Ancelotti no es un técnico muy creativo, lo de él es jugar a la contra, eh, preservar el resultado y entonces, ¿verdad? Esperar a que aparezca el resultado con el otro. Pero Ancelotti ahora mismo dirige el Madrid y el Madrid no es un equipo que esté acostumbrado a eso, uno, dos, está jugando en su cancha, está segundo de escolta en la liga y no está de escolta de nadie, está de escolta de su archienemigo, el Barcelona y cosas así. Así que un poco, aunque yo dudo mucho que el trabajo de Ancelotti esté en dudas, en crisis, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero pues las expectativas de la hinchada del Madrid es que esto mejore. Y bueno, mejoró en parte por los cambios que él hizo en términos tácticos y en términos de personal, ¿verdad? El Madrid salió con muy poca, el Madrid tiene un problema serio en términos de sus laterales, está dependiendo de Nacho, que en realidad no es un muy buen lateral por la derecha, pero por la izquierda estaba usando a Mendy, que a mí tampoco me convence mucho, pero tuvo que utilizar a Camavinga, que venía jugando en el mediocampo como lateral izquierdo. No es que no lo haya hecho en otras ocasiones, en el Mundial en la final terminó jugando por ese lado. Pero, ¿verdad? Esto es como una curita, si usted quiere. Así que al retirar a Eduardo Camavinga del mediocampo, pues había algo que hacer en el mediocampo. Decidió introducir a Dani Ceballos de entrada, que viene dando unos saltos cualitativos en términos de su juego significativos, ¿verdad? Salvó al Madrid de la eliminación de la Copa del Rey frente al Villarreal.
entre otras cosas, junto a Valverde, eh, y utilizando a Tony Cross todavía como 5, ¿verdad? Como contención. Eh, lo interesante aquí es que a veces el dibujo táctico del Madrid lo presentan como si fuera un 4-4, un 4-3-3, cuando en realidad juega un 4-4-2. Y lo que hace es que pone a dos jugadores en el mediocampo, casi como que en la contención, Cross junto a Camavinga, por ejemplo, o a veces Modric, o a Modric y Camavinga, y a Cross lo tira por la derecha, y casi siempre por la izquierda, Federico Valverde, el que juega como volante. Y entonces se supone que en cierta medida cuando se van al ataque o cuando se lanzan al ataque, eh, pues Valverde termina como un extremo, pero realmente es muy poco lo que uno ve de eso. De hecho, uno lo más que ve es a Valverde como que en tierra de nadie, sin ser un extremo, sin necesariamente ser un volante. En esta ocasión, pues estaba bien marcado el 4-3-3 porque utilizó, como de costumbre, a Vinicius Junior por izquierda, a Benzema como 9 y a Rodri, el que había hecho el golazo contra el Atlético de Madrid, como extremo por la derecha, ¿verdad? Y desde que comenzó el partido hasta el minuto 60, este fue el partido tanto de Vinicius como de Rodri. No tanto por las individualidades, que de ellas jugó muchas, sino porque ellos incitaron tanto a Valverde como a Dani Ceballos e incluso a Toni Kroos a jugar en conjunto e invitaron a Camavinga un poco a salir de su timidez, más que a Nacho, aunque Nacho por momentos se sumó, para tratar de crear, ¿verdad?, las triangulaciones necesarias y generar suficiente juego colectivo como para que, eh, ¿verdad?, que el Madrid fuera más ofensivo y funcionara mejor de manera ofensiva. Eh, Irreconocible el Madrid, los mismos narradores lo decían, Palomo, Pablo Zabaleta, eh, lo mencionaban. Palomo constantemente decía, ¿y desde cuándo uno no veía al Madrid jugar de esta manera? O desde cuándo uno no venía a Vinicius Junior jugar de esta manera, ¿verdad? Ayudaba un poco que estaban al frente de un equipo que había decidido a cerrarse atrás y a jugar a la contra. Eh, pero aún así, y el Real Sociedad en principio se planteó como un 4-3-3, la cantidad de juego que generaban, y yo creo que, y en particular, la presencia de Ceballos eh, y de Valverde un poquitito más al frente de Toni Kroos, creaba los desbalances necesarios como para que tanto Rodrigo como Vinicius Junior eh, generaran tanto peligro como lo hicieron. Al final nadie marcó, muy cierto. Al final el Madrid nunca logró romper el empate. Es cierto, es muy cierto. Me parece que pasa un poco por el hecho, por dos cosas. Y una es, la primera es el estado de Benzema. Uno asumiría y debería asumir que en algún momento, porque uno lo nota cuando lo ve jugar, que a Benzema le falta un poquito de rodaje por la lesión que sufrió durante el Mundial y todas las controversias que han venido, me parece que no ha ayudado mucho. Así que yo creo que por ahí un poco pasa la cosa. No me gustaría pensar que está empezando a caer en un declive, como cuando discutemos lo feo, está pasando con Salah, ¿verdad? Pero me parece que por ahí un poco pasa la cosa. Pero también el Madrid no tenía las herramientas necesarias para inclinar decisivamente la cancha, porque no cuenta con dos laterales buenos de ida y vuelta, es decir, que no solamente defiendan bien, eh, necesario, pero bueno, que la combinación de Rudiger y Militao no viene mal, pero que también se suman al ataque de maneras efectivas. Camavinga lo hizo pocas veces, no de manera decisiva, muy tímido al respecto. Nacho, que uno sabe que ya no está para eso. Me parece que es una asignatura pendiente del Madrid poder encontrar a alguien que genere peligro por ahí. Eh, ¿Es Cross la solución última en la posición de 5 para el Madrid? No lo sé, pero si juegan como jugaron, estaban jugando contra el tercer puesto, ¿verdad? El tercero de la liga. No lo hicieron mal.
y generaron muchísimo más peligro que lo que hicieron contra el Atlético de Madrid en la Copa, que básicamente dependían de las individualidades y que son las individualidades después de todo lo que le ganaron el partido. Interesante. No quiero dejar esto atrás sin mencionar la Real Sociedad eh, y particularmente el técnico en esa segunda parte cuando, ¿verdad? Ya era demasiado la forma en que el Madrid se iba acercando a su propio a la arquería contraria. eh, eh, y Manuel Alguacil hizo dos cambios y esos dos cambios interesantes, me parece a mí, eh, fueron muy interesantes porque lo que hicieron fue que cambiaron el dibujo táctico, dejó de ser un 4-3-3 para convertirse en 4-1-4-1. Eh, Ese 4-1-4-1 lo que hizo fue que ayudó mejor a cerrar los caminos tanto de eh, Rodrigo como de Vini. Vini siguió apareciendo en el partido y tuvo muy buenas oportunidades. Pero lo que hizo fue huirle precisamente a la doble marcación que se le formaba al frente. Se metió un poco más adentro y eso fue lo que limpió un poco el camino y le dio un poquito más de seguridad a Camavinga para atacar. Me parece que los dos cambios fueron buenos. Me estoy refiriendo a la entrada de Roberto Navarro y de Pablo Marín, que lo hicieron bastante bien. Sustituyeron a dos jugadores extraordinarios que tiene la Real Sociedad, empezando por Brahim Méndez, que me parece un jugador buenísimo, y a Oyarzábal también me parece muy bueno, una especie de extremo que más bien es un mediocampista, tiene características similares a las de Valverde sin la velocidad y sin la pegada de Valverde, ¿verdad? Hay que especificar eso, pero me pareció muy bien. Lo otro positivo que me gustó muchísimo fue Cubo, jugó extraordinariamente bien, generó, uno pudiera llegar a la conclusión de que Camavinga no lo hizo tan mal, pero en par de ocasiones Cubo lo puso en evidencia. Cubo había comenzado a jugar como una especie de media punta, pero se movió hacia la derecha. En la derecha creó todo tipo de problemas para el Madrid. En las pocas ocasiones en las cuales el equipo se atrevió a atacar, insisto, la Real Sociedad fue a buscar un punto, no fue a buscar 3 puntos allí. Eh, y, y a ver si o sea, y si hubiese salido con la victoria, hubiese sido por pura casualidad. Un poco el problema nuevamente del Madrid con el asunto este de los laterales. Nacho se durmió en una de las primeras jugadas y la falta de calidad en la punta por parte del Real Sociedad es lo único que hizo que el marcador no estuviese 1-0 porque nadie sabe por qué no le pegó aquel balón. Si llega a ser Alexander Isaac, el que ahora está en Newcastle, ni le cuento. ¿Ok? Buen juego, buen partido, me pareció muy bien. Yo creo que Ancelotti acaba de encontrar, ¿verdad? Una especie de mapa que le permite ahora entender mejor cómo echar para adelante este equipo. Sí, es sin Modric esto, sí, es con Valverde ya en un rol más definido eh, como volante, sí, es con Dani Ceballos en el mediocampo, o por lo menos por el momento, y sí, es con Rodrigo jugando de extremo por la derecha, lo hizo muy bien. Si apareciese en el Madrid en su momento un jugador que pueda correr por la derecha, Rodrigo tiene mucha la tendencia a meterse hacia adentro, abrir el camino para ese lateral. Vamos a ver el Madrid del cual usted está acostumbrado a ver hace mucho tiempo. Bueno, y vamos al segundo partido de lo bueno de este fin de semana, el enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal por la cuarta ronda de la Copa FA. Lo interesante, fascinante de este partido era que enfrentaba al líder de la Premier, Arsenal, versus su escolta, Man City, que al presente no se han todavía podido enfrentar en la liga por las múltiples posposiciones que ocurrieron, no solamente por el Mundial, sino por la muerte de la reina Isabel.
Eh, Partido fascinante, si me pregunta. ¿Y por qué lo bueno? Bueno, no tanto por Man City, sino por Arsenal. Arsenal salió con un cuadro distinto al que está acostumbrado, varios suplentes, los laterales ambos eran suplentes, Tierney por izquierda, Tomiyasu por derecha, eh, Zinchenko es el hombre acostumbrado por izquierda, por la derecha es Ben White, uno de los centrales no estaba, William Saliba, este fue sustituido por Rob Holding, Fabio Vieira jugó en la posición acostumbrada de Martín Odegaard, y Leandro Trossard hizo su debut en el Arsenal. Este fue un, una transferencia media de emergencia que se produjo porque Trossard había abandonado el Brighton, peleado con el dirigente, el equipo lo decidió vender y Arsenal brincó ante la oportunidad, ¿no? Bukayo Saka fue acostumbrado por derecha, Eddie Nketiah, que es el hombre que está jugando de punta ante la ausencia de Gabriel Jesús. Eh, a pesar de todos esos cambios, Arsenal salió a hacer lo que está acostumbrado a hacer, con algo adicional que hizo que el juego fuese bien distinto en la primera parte. Constantemente presionó bien alto la salida de Manchester City y obligó a los de Pep a hacer algo que a Pep no le agrada en lo absoluto hacer, patear la bola desde portería. ¿Ok? Y constantemente lo tuvo que hacer porque constantemente, si trataba de salir jugando a los pies, la presión de Arsenal hacía que perdieran la bola constantemente. Así que los primeros 15 minutos del partido, imagínese usted en el Etihad, la casa del Man City, y quien dominaba el partido era Arsenal. Tuvo sus oportunidades, eh, varias de ellas, genial, fantástico lo que hacía. Eh, Aprendimos otras cosas de Man City que no sabíamos y que ahora sabemos, ¿verdad? La idea de pensar a Haaland como un 9 de los que jueguen de espalda a la portería, no trabaja. Cada vez que el portero suplente del Man City, Stefan Ortega, sacaba con él, eh, casi siempre perdía el balón, solamente en una logró ganarla, más por un error del central que por la habilidad de Haaland, ¿verdad? Cuando Haaland jugaba en el Dortmund, mi hijo fue el que me llamó la atención acerca de él, y lo vi jugar un par de veces y le decía, es muy bueno el chico, mucha velocidad, mucha fuerza, altura, excelente terminando, poco fútbol en las piernas, poco fútbol en los botines. Y eso fue lo que vimos. Eso fue lo que puso en evidencia Arsenal. Así que de momento, Stefan Ortega se olvidó por completo de Haaland y trató de buscar la salida con Mahrez, primordialmente con Mahrez, eh, por la derecha del ataque del Man City, a veces con Grealish. eh, era, si usted me pregunta a mí, una cosa bien fascinante verlo. Nunca había visto el equipo de Pep tan comprometido como lo vi en esa primera parte. ¿Por qué Arsenal no logró capitalizar en esa presión que le impuso al Man City? Bueno, a veces por fortuna, otras veces por falta de calidad, pero yo creo que si algo define el Man City, el Arsenal de Arteta, es que tampoco aquí hay mucha desesperación, ¿verdad? Son metódicos en lo que hacen, les gustan buscar los espacios, les gusta buscar las oportunidades, les encanta, y esto hay que, ¿verdad? Eh, eh, Subrayarlo, les encantan las posibilidades que surgen cada vez que alguno de sus extremos, primordialmente Martinelli por izquierda o Bukayo Saka por derecha, crean una vez logran tener el balón en esa área de peligro, ¿no? Y todo lo que ellos generan, todo el caos que son capaces de generar. Yo creo que después de la primera parte, el espíritu, ¿verdad? Sin saber que Tomás Partey se había lesionado, era como que estábamos más cerca de un gol de Arsenal que de un gol de Man City. No es que Man City no tuviera sus eh, oportunidades, pero Arsenal a mí me pareció que en la primera parte metió más miedo. El problema fue que Tomás Partey, el contención del acostumbrado, por cierto, es el titular del Arsenal, se lesionó y tuvo que salir del partido. Y su recambio, Sambi Lokonga,
que es realmente el tercero en línea, pero el segundo en línea, el Neni, también está lesionado y ese parece que está lesionado a largo plazo. Tuvo que salir. Lokongi, Lokonga es un jugador con muy buenas aptitudes ofensivas, pero no muy buenas habilidades defensivas. Y ese control y ese dominio que Partey había tenido en el medio campo, imagínese usted, porque el Manchester City había salido de lujo, ¿no? Kevin De Bruyne, Gundogan, Rodri, Jack Grealish por izquierda, Haaland, Mahrez, o sea, estaba el único jugador que usted hubiese podido pensar que no correspondía a un cuadro titular ahí y lo podemos discutir, es Rico Lewis, si llama así. ¿Ah? Y ni la lesión de Stones, eh, Stones quizás no es el mejor de todos los centrales, pero no es malo y eso simplemente implicó que Laporte entró nuevamente, ¿verdad? O sea que será quizá aquí donde único uno podría poner más dudas era en el portero y Stefan Ortega tampoco es que sea malo, ¿no? Toda esa calidad y Partey y compañía la logró mantener a la raya, muchas veces con la ayuda de Granit Xhaka en esa posición que juega ahora, que uno a veces no sabe si está jugando de 5 o está jugando un poco más adelantado. Pero una vez Partey sale y entra Sambi Lokonga, Man City impuso el control sobre el balón acostumbrado que tiene. Y a eso hay que añadirle que en, la, en el gol, que, y a eso hay que añadirle que Pep a los 10 minutos prácticamente cambia el dibujo táctico de su equipo, se olvida del 4-3-3, adopta un 4-4-2, yo creo que fue al inicio de la segunda mitad, y eventualmente introduce a Julián Álvarez para jugar como segundo punta al frente de Haaland, es decir, darle un poco más de fútbol al ataque, eh, y ahí es donde realmente se produce el gol. El ajuste del 4-4-2 es, yo creo, lo que le da, es como Man City terminó imponiendo su dominio en el mediocampo a la hora de tener dos mediocampistas de contención, es decir, Gundogan y Rodri empezaron a jugar lado a lado y eso pues un poco limitó las posibilidades de Fabio Vieira, que no es necesariamente un jugador con buenas aptitudes defensivas, aunque es un chico también y uno todavía no pudiera decir, pero no necesariamente las tiene y eso le da mucho del dominio, ¿verdad? El gol se produce por una genialidad de Julián, pero de esas estamos ya acostumbrados por parte de él. No hace el gol termina dándole en la base del poste derecho del portero, tiene el rebote, Jack Grealish logra llegar ahí. Y aquí las instrucciones de Arteta parecían ser bien claras. Grealish con el balón, que salgan dos a cerrarle. Y esos dos que le salieron a cerrar, básicamente es Tomiyasu y Lokonga. Y Ake, que se aproxima, prácticamente queda solo y Grealish lo logró él claramente y ahí un tiro, si usted me pregunta, flojísimo, es el que termina marcando la diferencia al final, ¿no? Eh, Arsenal siguió yendo, ya no con las mismas herramientas, ya no con la misma convicción, ya no con las mismas libertades, ¿verdad? Me pareció como quiera, no importa que un partido genial, un partido que me lo disfruté de rabo a cabo, de lo bueno de esta temporada, sin duda alguna. Y me deja con más, ¿verdad? Claro, creo que las noticias sobre Tomás Partey son positivas, pero obviamente Arsenal tiene que hacer una movida. Van tras Moisés Caicedo del Brighton, no sé si eso se vaya a dar, eh, porque después de Partey no hay realmente otro jugador que cumpla la función de Partey en ese banco. Y yo en otras ocasiones les he dicho que las aspiraciones hacia el título de Arsenal pasan por el banco, no tanto por los titulares. Con los titulares lo tenemos bien claro. El banco es el problema aquí. Y si ya vemos lo que pasa si falta uno de ellos o una pieza tan importante como Partey. Bueno, ¿y qué tal de lo malo? Tenemos dos candidatos aquí. Se me ocurre en primera instancia el partido de el Barcelona eh, contra el Girona. Y es un poco
y que nada, yo creo que estoy siendo muy severo, pero contra el Girona, no contra el Barcelona. El Girona mereció mucho más. El Girona ni siquiera mereció el empate, mereció ganar este partido. Eh, Casi que el Barcelona se ha encontrado con el gol de casualidad y que al final de la transmisión pusieran como el MVP a Pedri, me dio mucha gracia porque, ajá, claro, sí, de verdad. Eh, Ver al Barcelona jugar es bien terrible, si usted me pregunta, o sea, salvo el juego de la Supercopa contra el Madrid, esto como que no funciona. Y que hay muchas razones aquí, probablemente las hay, que deberíamos, no sé, para mí hay dos. La primera es Busquets. Yo no creo que Busquets está ya para esto. Y yo creo que el mismo Mario Kempes lo mencionó en la transmisión, que quizá a lo mejor habría que buscar y experimentar entre lo que hay para encontrar un reemplazo más o menos razonable para Busquets. Y él propuso a Koundé en esa posición. Yo lo segundo, si usted me pregunta a mí. Eh, ¿Por qué? Pues porque ya no es lo mismo. Busquets no se puede adelantar tanto. Busquets tampoco está cumpliendo la función de contención como la solía hacer. No es lo mismo. El Girona es un montón de muchachitos. Corren muy rápido. Busquets no está para eso. Frankie de Jong no es eso tampoco. Y si a Frankie de Jong tiene que ir a cubrirle a Busquets cuando se supone que sea más o menos lo contrario, entonces, ¿quién genera el juego para el Barcelona? Gavi no es eso. Pedri sin duda alguna no es eso. Y Valdés no se supone que lo sea. O sea, en realidad, una cosa bien terrible. Pero yo creo que tiene que ver con la segunda razón. Yo creo que el trabajo le queda grande a Xavi Hernández. Xavi Hernández fue un gran jugador, sin duda alguna. Me parece un mediocampista de una calidad increíble, que solamente es comparable a lo que fue Pep Guardiola en su momento. Y el que me conoce sabe que por encima de ellos queda Andrés Iniesta, en mi opinión, ¿verdad? Extraordinario. Pero esta insistencia de seguir jugando de la misma manera y no darse cuenta de que los partidos 1-0, 1-0, 1-0, hablan más de la incapacidad del Barcelona que de la superioridad del Barcelona, y que ya estamos a mitad de liga prácticamente y que todavía no haya encontrado una muy buena forma de deshacerse de esto. Y las apariencias engañan. Pues el Madrid terminó empatando, le sacaron 5 puntos ahora. Si perdiesen en el próximo Superclásico, todavía seguirían siendo líderes. Yo no estoy seguro de que vayan a llegar a ese Superclásico de líderes, si usted me pregunta a mí. Eh, Esto eventualmente se va a agotar y no va a poder seguir trabajando de la misma manera. Y no se ve espíritu de tratar de buscarle una solución a esto. Ver esos partidos realmente duele. Es como, yo no puedo mucho con ellos. Eh, Terrible, terrible lo que veo ahí. No sé ni siquiera qué decirle. Eh, Y el Girona, le digo que mereció mucho más. Nada como un equipo pequeño, con muchas ganas, en su propia cancha, con su propio público, tratar de vencer a un grande. Y no le estoy echando la culpa al arbitraje. Yo creo que hubo una combinación de fortuna con, pues, eh, esos momentos de calidad o esas posiciones donde el Barcelona sí tiene calidad, en los centrales lo tiene, Valdés la tiene, pero la contención es un problema. Y los equipos poco a poco se han dado cuenta y cada vez los atacan más. Han tenido mucha fortuna también, o sea, la actitud de Alguacil frente a ellos en el pasado partido, en la Copa, fue de ir a aguantar y yo hubiese ido a buscar ese equipo. Este, y pues no se han encontrado con un rival que realmente los expongan. La Europa League le toca contra el Manchester United y yo no sé si ahí tengan suficiente como para poder superar eso, ¿verdad? Mi segundo candidato, ver jugar al Bayern Múnich es realmente terrible. Si usted tiene insomnio, ponga un partido de eso. Esa habilidad que tienen de pasear el balón de lado a lado sin ningún tipo de propósito y dirección es terrible, ¿no? Y el respeto que todavía algunos le tienen, en este caso fue el Frankfurt,
Es lo que hace que este equipo todavía logre naufragar el problema que sea que tiene. A veces pensábamos que era la ausencia de Müller, las peleas entre Müller y Musiala, que Joshua Kimmich no estaba. Joshua Kimmich lo sacó de un problema contra el Colonia el otro día. Joshua Kimmich otra vez hoy en este pasado partido jugó bien, pero por el resto eh, molesta, duele. Reciente en la salida de Lewandowski, parecería ser. Es decir, ellos como que se acostumbraron a jugar con un punto de referencia en la posición de 9 y pues no está. Y pues parece como que no funcionara. Pero yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que tienen ahí un medio campo de eso bravo, bueno, eh, que no hay ninguna razón por la cual estén en la situación en la cual están. Pero le digo, o sea, los últimos partidos son insufribles. Eh, Uno se divierte más viendo otros equipos allá, inclusive los equipos que están peleando el descenso juegan mejor que ellos ahora mismo. Y si terminan empatando, no han perdido, pero no han ganado desde que se reinició la Bundesliga, es porque, no sé, los equipos, los contrarios no se atreven. Esto pasó otra vez hoy con el Frankfurt. El Colonia sacó un buen resultado, al final una genialidad de Kimmich es la que los salva. Ese era el partido que debieron de haber perdido. El Colonia mereció ganar ese partido, no importa qué. Este no, el Frankfurt tampoco tenía con muchas ganas. Como que se contentó con sacar un punto, o por lo menos ese era su propósito. Eh, Ahora la tabla de la liga luce mucho más apretada, es interesante, pero si siguen así, créame, ya no voy a hablar más del Bayern Múnich en lo malo y probablemente caiga en lo feo. Y hablando de lo feo, pasemos a lo feo. Mi candidato a lo feo, el Liverpool. ¿Cómo ha terminado aquí? No hay una explicación ya que podamos dar al respecto, pero yo no sé si su fútbol duele, es aburrido. Yo creo que lo que duele es uno después de haber visto este equipo jugar de la manera en que jugó por tanto tiempo, que termine jugando de esta manera, ¿no? Y para los que no saben, quedaron eliminados de la Copa FA ante su segunda derrota consecutiva contra el Brighton, esta vez 2-1, por un gol que debe de quedar en lo bueno, porque fue una preciosidad. Lo puse en el muro de mi página de Facebook del profe Javier. eh, eh, un gol precioso en la prórroga, o sea, eh, pero que era un partido que Brighton mereció ganar porque si bien en la primera parte Liverpool se fue adelante y yo creo que el empate de Brighton tuvo que ver más, tuvo que ver, jugó un papel importante la fortuna, pero también un descuido defensivo por parte del Liverpool. Eh, Me parece que uno pudiera decir que Liverpool no jugó mal la primera parte, me pareció a mí muy buena. Eh, pero la segunda parte, aquello daba grima y daba pena, ¿verdad? Yo creo que el problema un poco, y yo había mencionado que cuando el Liverpool se vio obligado a jugar un replay en la ronda anterior contra el Wolverhampton, eh, Klopp, que mandó casi a todos sus titulares al banco y sacó como que una especie de cuadro alterno, que funcionó bastante bien. Y tenía a Harvey Elliott por derecha, Cody Gakpo por el centro, tenía por izquierda a Fabio Carvalho, y el mediocampo básicamente había ahí hecho un par de cambios que me parecieron bien interesantes, entre ellos eh, la inclusión del chico de 18 años, Bajcetic, el español de descendencia serbia, de 18 años, no olvide esa edad, pero no olvide su nombre tampoco, me parece muy bueno. Eh, Eventualmente, piense que el Mundial es dentro de 4 años, 22 años, este, España necesita un 5 de verdad y pudiera muy bien ser, o si prefiere, no sé quién, o sea, el nuevo dirigente, yo no sé si llega allá, si prefiere jugar un doble 5, Rodri y este chamaquito pudieran hacer una muy buena combinación. Pero también eran Curtis Jones y Thiago Alcántara, el hijo de Masinho, ¿no?
Y entonces, pues, Van Dijk no está, había que recomponer la última línea, Matip lo dejó en el banco, metió a Joe Gómez frente con Konaté, dejó a, a Trent en el banco, puso eh, a Tsimikas jugando de lateral, bueno, 20.000 cambios que funcionó muy bien, a mí me gustó lo que vi allí. Desde entonces, Sara constantemente aparece en el campo y Sara, que es responsable en parte del pase a Harvey Elliott que da la ventaja tempranera al Liverpool, pero muchas veces falló y en el resto del partido desapareció, particularmente en la segunda mitad. Si ahora mismo yo dijera cuál es el problema pasa por ahí. El problema pasa por ahí hace un año y todavía como que a Klopp se le ha hecho difícil entenderlo y aceptarlo. Vamos a ver qué pasa ahora, porque el Liverpool prácticamente no juega para nada y ya el Madrid cayó en lo bueno y sabrá Dios si sigue en lo bueno y cuando se enfrenten en la Champions, esto se termina en la primera parte, ¿no? Estoy casi convencido de eso. En la ida, o sea, en la vuelta ya va a estar liquidado para cuando lleguemos a la vuelta, si siguen los dos equipos como van ahí. Pero Klopp tiene que buscar algo y tiene que hacer algún tipo de reacción. Y yo creo que esa insistencia con Salah no me gusta, porque realmente es muy poco lo que él aporta al equipo ahora mismo. Harvey Elliott no tiene ni la mitad del fútbol que el mejor Salah de todos los tiempos tenía, pero tiene las ganas, tiene la velocidad, le mete muchísimo. Salah no hace eso ya. Y eso es clave para que el Liverpool funcione como acostumbra a funcionar, presionando la salida del contrario constantemente para ir, ¿verdad? Este, ya después de eso, pues que los problemas están por todas partes. Mitoma, el autor de ese extraordinario gol, pues se paseó en más de una ocasión a Trent Alexander eh, Arnold, o sea, le montó un baile y oía por ahí mencionar a Steve Nicol, una de esas figuras de Liverpool de antaño, que parte del problema también es que si le están montando un baile a Trent Alexander, ¿por qué nadie baja a ayudarlo? Y eso no pasaba tampoco. Y entonces uno sabe, sea un central, sea uno de los mediocampistas, y uno sabe que esto empieza a apuntar más a una cuestión más sistémica, más del grupo que cualquier otra cosa. Este, Lo bueno de lo feo es que uno los puede seguir viendo nada más que por el morbo. O sea, ¿es esto realmente lo peor que hemos visto del Liverpool? No es lo peor. El juego con el Chelsea fue peor. Como les dije, la primera parte no jugaron mal. Eh, pero ¿puede Liverpool caer más bajo que esto? Es una muy buena pregunta. A lo mejor el regreso de Luis Díaz cambia esta situación. Eh, A lo mejor Darwin Núñez de alguna manera encuentra, no me gusta este asunto de que de momento Darwin Núñez ya no es el 9, ahora es Cody Gakpo, que nunca jugó esa posición en el PSV, es el 9, ahora Darwin Núñez juega por la izquierda, pero viene desde el banco. Muchas veces en el ataque uno resiente eso porque nadie sabe cómo encontrarse, no se comunican bien. Eh, si usted me pregunta, lo único que Klopp más o menos tiene definido hasta ahora mismo es a a Konaté y a Joe Gómez como centrales, a Alisson como eh, portero y a Bajcetic como la contención, ¿verdad? Eh, Fuera de eso, yo no sé, yo no sé, tendría que como que un poco experimentar. Eh, y la insistencia de entrar a Fabinho me pareció terrible, mereció ser expulsado, terminó lesionando al jugador contrario. Eh, Konaté sobrevivió a una doble amarilla inexplicablemente, no me pregunte. Si esto hubiese ido a replay, nos estaríamos preguntando todavía por qué, porque Konaté debió haber sido expulsado. No sé, muchas jugadas que nunca entendí muy bien por qué ocurrieron de la manera en que ocurren, pero que demuestran que este equipo no anda bien, no anda bien, ¿verdad? La solución casi siempre en estas ocasiones es despedir al técnico. Yo no sé si esa es la solución aquí. Pero tampoco sé si el técnico está tan claro de que hay que empezar a darle recambio al equipo, ¿verdad?
y que ciertamente la ausencia de Diego Jota, que parece que no va a volver en buen tiempo, y la de Firmino han pesado brutal sobre el equipo. Pero ya desde el inicio veíamos que ni Fabinho estaba para esto, Thiago Alcántara se lesiona demasiado, Henderson no está para esto, eh, y que ese mediocampo necesitaba cambios, y sin embargo en el Liverpool lo único que llegan son eh, delanteros. Ni siquiera delanteros, son extremos. En realidad no hay nadie que meta goles ahora mismo ahí, en ese equipo. No quiero cerrar esto sin mencionar a Brighton, que no cae dentro de lo feo, porque realmente no cae dentro de lo feo. Extraordinario partido de Alexis McAllister, pero lo más que quiero señalar es el hecho de que Moisés Caicedo no jugó. Moisés Caicedo quiere ir ahora al Arsenal, lo suspendieron. No sé cómo va a terminar esa novela. Eh, Ni se notó, si usted me pregunta. Y claro, Mitoma es un jugador extraordinario que apenas costó 2.5 millones, que es un montón de dinero, pero aún así en este mercado donde Moisés Caicedo con toda probabilidad pase al Arsenal por 90 millones de dólares, es una ganga increíble. Es un jugador que con toda probabilidad cuando alguien salga a comprarlo pagarán por él 60 o 70 millones de dólares. Es un jugador que usted va a continuar escuchando por mucho tiempo porque así de bueno es. Extraordinario, extraordinario lo que hizo, me encantó. Eh, y nada, con eso los dejo hoy. El formato cambia, ahora los jueves voy a hablar un poco de lo que se viene el fin de semana o de los partidos que realmente a mí me interesan. Los lunes seguiremos de ahora en adelante con lo bueno, lo malo y lo feo. Muchas gracias por su sintonía.